ser psicóloga. Y bueno, pues voy a explicar este modelo. Es un modelo de personalidad, es un modelo generado hace más de 2000 años. Hay exactamente el número 2400 años, fue generado mucho antes de Cristo, y todo se basó en observaciones. En observaciones, si se recuerdan en aquellos años o en toda la humanidad, siempre los humanos hemos hecho observaciones. Toda la ciencia en sí se ha hecho y se ha generado por observaciones. Entonces, bueno, pues esta persona que tienes aquí, que se llama Hipócrates, un filósofo griego y médico también, o médico para su época, obviamente que se manejaban herbolaria y cosas de estas, él hizo observaciones y él clasificó a los humanos en cuatro personalidades, ¿no? Y bueno, pues esta presentación es una segunda parte, pero la voy a explicar muy rápido para que más o menos tengas una idea. Entonces, primero que nada, él decide bueno, primero fue él y luego fue Galeno, que le antecedió, y ellos revisan y observan que los cuerpos humanos podían guardar ciertas cosas, ciertas sustancias, ¿no? Y bueno, pues esas sustancias estamos hablando de sangre, de la bilis negra, de la bilis amarilla y de la flema. Entonces, según la capacidad de estos líquidos, era como su comportamiento. Bueno, ellos así lo indujeron. Hoy en día, se ocupa se ha ocupado este modelo para más o menos entender a las personas, porque es un modelo muy sencillo, muy hasta cómico, muy hasta fácil. Y bueno, pues en el lugar donde yo mucho tiempo anduve, me enseñaron este modelo y dije, bueno, pues vamos a tratar de entenderlo. Y en la psicología, bueno, en la psicología hay muchos modelos, compañeros, unos muy sencillos, los más difíciles. Te recuerdo que la personalidad no solo está dado por el temperamento, también está dado por el carácter y también está dado por aquellas cosas que aprendimos, que en este caso son los introyectos, son los que nos pudieron o que nos informaron en su momento, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo voy a hablar primero de los dos temperamentos extrovertidos, porque lo maneja como introvertidos y extrovertidos. Los extrovertidos son el sanguíneo y el colérico. Te pongo aquí personajes muy fáciles de ubicar, las cuatro tortugas ninja, el que tiene el antifaz color naranja es un personaje juguetón y el otro es un poco más líder, el que tiene el antifaz rojo, ¿no? Incluso si tú ves la caricatura, es una serie viejísima que tal vez tú puedas ubicar y puedes ver exactamente qué pasa, qué caricatura hay, qué onda con esto, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué otro personaje sanguíneo? Bueno, puedes ubicar a un sanguíneo, en este caso, mire, se está teniendo deficiencias mi compu. Bueno, espero que no esté fallando. Si me dicen que pasa algo por ahí, les encargo. Eh, el sanguíneo, aquí puse una conductora de televisión. Si se dan cuenta, es una mujer que incluso la sonrisa, esta capacidad de hablar, esta capacidad de comunicación, todo eso es de un sanguíneo. Ella trae motivación, trae alegría, trae muchas cosas que solo en un sanguíneo se dan. Es una calidez muy específica del sanguíneo. Y bueno, pues se les conoce como los Peter Pan, porque para ellos las características más importantes puedes identificar a un sanguíneo en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, con tus compañeros de grupo, que son aquellos que dices, bueno, pero ¿por qué este cuate no se toma las cosas tan en serio? Porque precisamente su característica es ser juguetón, es ser un Peter Pan, es sonreír, él la vida la ve como con alegría, es un personaje muy sociable, muy conversador, muy optimista, muy entusiasta, que se expresa con facilidad sus emociones, disfruta de conocer personas nuevas, es creativo,
es imaginativo, es espontáneo, es adaptable. Esas son las características favorables de mi estimado sanguíneo y que la verdad tiene mucha, es algo bien padre, ¿no? Entonces, eh, si tú eres sanguíneo, tal vez tengas estas características, ¿no? En algún momento, se les proporcionó cómo sacar, si gustan, después vemos esa forma, pero bueno, para opciones, si ustedes conocen un sanguíneo, normalmente es una persona sumamente sociable, como este personaje que te acabo de poner aquí, ¿no? Es una persona sociable, espontáneo, creativo, imaginativo y que tiene esas grandes capacidades de ser vendedores. Estas personas pueden vender cualquier cosa si se lo proponen porque tienen una energía muy alta. Entonces, el sanguíneo, ¿cuáles son los miedos más comunes del sanguíneo? Bueno, los miedos más comunes del sanguíneo, con esas características que te acabo de decir, es que a él le da miedo no ser querido, le da miedo ser ignorado y le da miedo quedarse solo. Es muy curioso sus miedos, puesto que es una persona sumamente sociable. Sin embargo, cuando tú conoces a un sanguíneo en estado negativo, probablemente es porque esta persona siente, no se siente querido, no, no se siente, bueno, digamos que sus mayores miedos es esta parte, ¿no? No sentirse querido, quedarse solo, sentirse rechazado o perder afecto de las personas. Este es el miedo del sanguíneo. ¿Cuáles son sus áreas de oportunidad? En psicología no manejamos eh, lo oscuro, manejamos áreas de oportunidad porque digamos que esas son las únicas áreas en donde tú podrías salir adelante, podrías cambiar. Y bueno, digamos que son los focos rojos que digamos que al sanguíneo le falla. Y pues tratamos de decir áreas de oportunidad como un concepto más, sobre todo con los niños, con los jóvenes o en los trabajos, ¿no? En los trabajos no le vamos a decir al empleado, oye, te van a decir tus áreas de oportunidad para no decirte que la estás regando, carnal. Esa es la realidad. Entonces, ¿cuáles son las áreas de oportunidad? Puede distraerse con facilidad, le cuesta mantener la disciplina en proyectos largos. Para proyectos cortos es muy bueno, pero para largos no. Tiende a actuar por impulso, es esa persona que se mueve, que sus emociones son altas. Si se enoja y hace su guerra. Y si está alegre, es alegre, pero así es de manera impulsiva. De un momento a otro puede cambiar de emoción. Puede buscar constantemente la aprobación y compañía de otros, que también es dado por sus miedos. Y en ocasiones evita los conflictos o los compromisos que requieren constancia. Normalmente los sanguíneos tienden a soltar los servicios. ¿Por qué? Pues porque les da hueva, se aburren. Ellos les gusta mantenerse constantemente, ¿cómo les diré? Motivados. Y cuando las cosas son muy monótonas, ellos se aburren muy fácilmente. Los sanguíneos dicen, ay, ya, lo que sigue, porque son niños juguetones que se encuentran en una tienda de juguetería y están jugando con un juguete, ya le vieron todos los botoncitos y ven el otro y dicen voy por el otro y empiezan a jugar con el otro y ya vieron el otro y volvieron a agarrar el otro, porque esa es su forma de estos sanguíneos juguetones, moverse a través de lo que están haciendo, ¿sale? Entonces, qué otra cosa te puedo decir de los sanguíneos antes de pasar a los pensamientos? Me voy a quedar aquí. ¿Qué te puedo más decir de los? Bueno, cómo sé que soy sanguíneo y que para colmo tal vez estoy en un estado de neurosis? Bueno, pues seguramente eh, tengo una necesidad de ser aceptado y querido. Te recuerdo nuevamente sus miedos. Miedo al rechazo, al abandono. Estoy en una dependencia emocional de la aprobación de los demás.
tengo dificultad para permanecer solo, una tendencia a agradar a todos, incluso sacrificando mis propias necesidades. Hablo mucho de los problemas sin profundizar en mis emociones. Busco continuamente muchas experiencias o nuevas experiencias para evitar sentirme solo. Esas son las características del sanguíneo cuando está en neurosis. Él eh, no, pues siente eso, ¿no? La necesidad de ser aceptado, el miedo al rechazo, dependencia emocional, dificultad para permanecer solo y tendencia a agradar a todos. Hablar mucho de sus problemas sin profundizar sus emociones. Es el clásico que va a estar hablando aquí en la junta y tal vez va a estar aventándose sus chistoretes. Tal vez sea el bueno que esté diciendo todo lo bueno de la junta y muchas veces no hable de sus emociones, porque pues es más ilustrativo platicar un poco del compañero, de la compañera, a lo mejor hasta de manera así como ni siquiera directa, ¿no? En mi grupo, en esto, para sacar el enfoque de él, cómo se comporta en sus relaciones con los demás. Es una persona sumamente cariñosa, es romántica, expresa sus sentimientos, es atenta a los detalles, es afectivo, es divertido, es espontáneo, pero como también es inseguro, pues probablemente sea una persona celosa. Necesita una necesidad constante de atención, esa parte de, ¿y me quieres? Dime que me quieres, anda, dime que me quieres, pero con una cierta alegría, compañeros, porque es una persona sumamente creativa para obtener estas cosas que requiere, y él lo que requiere es como el amor, como el, ay, esta cosa de sentirse querido. Eh, Otra de las cosas que también se puede dar en una relación es una dependencia afectiva, una dificultad para tolerar el rechazo o la indiferencia. Es como se comporta en esta situación, ¿sale? Bueno, me voy a ir con la parte, ya hablé de los miedos, voy a hablar de los pensamientos del sanguíneo. ¿Qué pasa con los pensamientos del sanguíneo? Fíjate lo que piensa el sanguíneo. Ahí tú analizas si tú eres un sanguíneo. ¿Qué piensa el sanguíneo? Bueno, para empezar, se pregunta a sí mismo si les cae bien. Están molestos conmigo, sobre todo cuando no entran en tu dinámica. No quiero que me rechacen. Necesito que me tomen en cuenta. ¿Por qué no me llamaron o me invitaron? Si me dejan solo, algo malo pasa. Tengo que agradarles para que me quieran. No soporto sentirme ignorado. ¿Y qué puedo hacer para que me presten atención? Si me critican, significa que no me aceptan. Su mayor problemática del sanguíneo cuando está en obscuridad. Te recuerdo que todos los temperamentos, y hablo de todos los temperamentos, los 4 temperamentos, trabajan una cosa que se llama luz y sombra. La parte de la luz, ya te la mostré, es una persona creativa, te lo vuelvo a decir, por si acabas de entrar. Es una persona sumamente sociable, conversador, optimista, entusiasta, que expresa con facilidad sus emociones, que disfruta de conocer personas nuevas, que es creativo, imaginativo, espontáneo y adaptable. Pero su obscuridad es esta parte que te acabo de decir, que le preocupa mucho encajar, sentirse amado, que tiende a ser dependiente, que tiende a dejar de ser él mismo para agradar a alguien, en especial a alguien. Acuérdate que aparte, si esto se une a todas las cosas que ya traes, que acabo de hablar de los introyectos, de las cosas que me mostraron, de estas cosas que pasaron, pues imagínate qué pasa, ¿no? Se hace como ese match, ¿no? De mi temperamento es así y aparte yo traigo broncas de rechazo, de abandono, sobre todo esto se da mucho con la pareja. Una pareja sanguínea es una pareja que tiende a ser celosa y que tiende a tener miedo de perder el cariño del ser amado, ¿sale? Voy con el colérico, voy muy rápido, trato de que vaya muy rápido, espero que sea de tu agrado. Muchos de ustedes me pidieron este tema, entonces pues yo me enfoco en este tema.
El siguiente tema sería neurosis o servicio, que los dos temas están buenísimos. Digamos, este es más distractor, pero puede ayudar mucho en tus relaciones humanas. Colérico, ¿qué es colérico? Bueno, pues aquí yo te puse un personaje de la historia, seguramente tú conoces, es un personaje que también tiene tintes de melancólico, por este perfeccionismo que manejaba él, que decía que la raza humana tenía que ser limpiada de las cosas que él consideraba que no eran puras, ¿no? Y entonces, pues él hizo su clasificación, ¿no? A él no le gustaban los homosexuales, no le gustaban, en este caso, pues ustedes saben que los hebreos como tal, porque consideraba que pues no creían en Dios, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las características del colérico en las luces? Las características del colérico en las luces es que es un líder por naturaleza. Es seguro de sí mismo, decidido, resolutivo, independiente, organizado, perseverante, capaz de tomar decisiones que casi nadie le gusta tomar, difíciles, y él los toma con muchos calzones, ¿eh? Él no le tiembla nada porque cuando él se enfoca en un objetivo lo tiene que conseguir, pese lo que pese, saque al quien saque, él mueve las cosas de manera y está orientado en base a logros y objetivos. Esas son sus características del colérico. El colérico está orientado en base a objetivos. Entonces, si es, él tiene que ser, digamos que de los buenos líderes o de los líderes que es, imagínate, un líder tirano. Hay otros temas que, por ejemplo, en la parte del liderazgo, que está el líder carismático, el líder tirano. El colérico es un tanto líder tirano, ¿no? No tiene tacto para hablar con las personas. Él va a hablar de manera dura, ¿no? Porque él considera que es más importante conseguir los objetivos que cualquier otra cosa. Es lo que él hace. Y bueno, pues, ¿cuáles son sus áreas de oportunidad? De la misma manera que decíamos del sanguíneo, también tiene sus áreas de oportunidad. ¿Y cuáles son sus? Pues es bastante impaciente, es bastante dominante, puede parecer insensible, tiende a controlar a los demás, le cuesta reconocer los errores. A un colérico, el colérico tiene la idea que él no tiene errores, se frustra cuando las cosas no salen como él quiere y reacciona con enojo y dureza y con intensidad de por qué las cosas no han salido como él quiere. Ese es el problema con el colérico. Él tiene la idea de que él tiene la razón. ¿Cuáles son sus miedos? A diferencia del sanguíneo, el sanguíneo es una cuestión más afectiva, más de cariño, de amor, de ser, de pertenecer, de ser el niño, ¿no? El niño, porque esa es la característica, ¿no? Tiene miedo a perder el control. Es como el padre, ¿no? Miedo al que las cosas salgan más y más si está él al mando. Perder, aparecer, aparentar ser débil. A él no le gusta que lo vean débil. Chiquito, orejón y lo que le sigue ya te podrás imaginar. Miedo a depender de los otros, miedo a que no le respeten. Y curiosamente él infunde más miedo que respeto cuando está en su lado oscuro. Cuando está en su lado luminoso puede generar mucho respeto, puesto que se está enfocando a objetivos. Miedo al rechazo cuando muestra sus emociones. Él no le gusta mostrar sus emociones porque está con prácticamente este miedo a, a ser rechazado. ¿Cuáles son sus acciones que lo llevan a neurosis, no? La necesidad de controlar todo. El problema del miedo de controlar todo, pues es que él se va a aferrar a controlar todo. Y esta necesidad de control, pues te podrás imaginar que cualquiera desgasta. Dificultad para delegar responsabilidades, te vuelvo a decir, él dice yo lo hago bien, los otros no sé. Intolerancia a los errores de los demás. Y la bronca es que cuando se intolera con los errores de los demás, no suele ser precisamente alguien que te lo diga dulcemente. Entonces, pues la gente se enoja muy fácilmente con él. Perfeccionismo excesivo, impaciencia constante, tendencia a poner sus ideas, dificultad de expresar su vulnerabilidad, necesidad de tener la razón, competitividad exagerada, explosiones de ira o resentimiento cuando siente que pierde el control.
esta persona, por el miedo a perder el control, sí estalla en ira. Este sí lo vas a ver gritar, este sí va a estar mentando madres, él sí. ¿Cómo es la relación con los demás? Pues ya te imaginarás una suegra colérica o un suegro colérico. Él va a querer decidir por todos. Él va a criticar con facilidad, va a ser una persona intolerante con los errores, tiene las dificultades para pedir perdón. Si él la riega, te grita y ya se. Si de veras un colérico te pide una disculpa de veras, es porque está trabajando programa, porque el colérico no le gusta admitir errores, muestra poco afecto y aunque se preocupa por las personas a través de sus acciones, en algún momento hablábamos que la manera de amar de las personas es muy diferente. En el caso del colérico, el colérico ama con acciones, no ama con palabras. El otro, si lo viste, el otro sí te dice que te quiere mucho, el otro te abraza, el otro te acaricia, este no, este te ama a través de levantarse temprano y de a lo mejor poner tu boiler, o a lo mejor de traerte algo, porque él es controlador. Entonces, confunde mucho la autoridad con el control. Ahí sí vas identificando a tu gente, a tu familia, a tus personas, a tu jefe. Ahí te podrás dar cuenta de cuáles son sus miedos, de por qué actúa así, de por qué se enoja, por qué estalla si tienes a un colérico. Normalmente los coléricos siempre están en liderazgo. Si no los buscan, se los dan por esta facilidad de toma de decisiones y porque bueno, a mucha gente le gusta esto, ¿no? De sentir que alguien tiene que mover cosas que para otros se les dificulta. Y bueno, pues aquí te acabo de poner los miedos, miedo a perder el control, miedo al fracaso. Y bueno, ¿cuáles son los pensamientos del colérico? ¿Cómo piensa el colérico? Ahí tú analízalo. Pensamiento, si no lo hago yo, nadie lo hará bien. ¿Ya suena? Si yo no lo hago, los otros están muy, ya sabes, ¿cómo? Tengo que mantener el control. No puedo equivocarme. La gente es demasiado lenta. Y bueno, hay otras palabras por ahí, ¿no? Porque nadie entiende lo que hay que hacer. Esa es una de sus cuestiones. Porque nadie va a pensar como él, ¿estás de acuerdo? No debo mostrar debilidad, necesito mostrar que puedo. No voy a permitir que me dominen, siempre tengo que estar alerta y si pierdo el control, todo saldrá mal. Fíjate, esos son los pensamientos del colérico. Entonces imagínate al colérico en estado neurótico. Oh, pues él a lo mejor ni está pensando en mis relaciones, está pensando en esto, ¿no? En que las cosas salgan bien en su chamba, en la casa, en que las cosas se salgan, o sea, él piensa que él tiene la razón y entonces pues ahí está, ¿no? Que voy con los temperamentos introvertidos, estos que te acabo de mostrar, rojo y amarillo, son temperamentos que son altamente extrovertidos, que tú los vas a ver porque tienen una facilidad de hablar. Tal vez el colérico más como un mandato, por si está más en su oscuridad, pero hay coléricos que son muy alegres, porque también depende de su temperamento secundario y también depende ¿cómo te diré? Pues de sus luces, ¿no? De sus luces, de qué tanto, porque si son muy buenos líderes, ellos tienen la capacidad de sonreír siempre que están enfocados en objetivos. El problema es cuando tienen estas situaciones, ¿no? De tengo que mantener el control, todos los demás son pendejos menos yo soy el listo, cosas de esas, ¿no? Que ya tú podrás entender que no, que normalmente los coléricos piensan, ¿no? Temperamentos introvertidos, acá me voy con los introvertidos, te puse las otras dos tortugas ninja y si gustas ver su comportamiento, es lo mismo. Fíjense cómo hasta en la televisión ocupan este modelo, aunque no lo sabemos, para identificarlo y ahí los niños así se empiezan a identificar, no, a mí me cae mejor el Leonardo, no, no, a mí me cae más el Donatello, no, a mí me cae más el Miguel Ángel, ¿no? Estos dos personajes, bueno, pues uno es más tirado a la ciencia, el otro es como más diplomático, en este caso es el azul, y bueno, pues así son estos, ¿no? Melancólicos, ¿quiénes son los melancólicos? Son altamente artísticos.
estos cuates, aquí uno de los personajes que ya no te puse la fotografía, este, incluso se hizo un estudio, por ejemplo, el señor Michael Jackson, una persona delgada, normalmente los melancólicos son muy buenos para la parte de la ropa, ¿no? Si te das cuenta, el señor Michael Jackson su ropa la producía mucho, transmitía hasta incluso con su ropa, muy artísticos. Ellos cuando tienen esta explosión de sacar lo que tienen en su interior, hijo, son grandes artistas, ¿no? Y no solamente estoy hablando de la parte del baile, que es el canto, como es el señor Michael Jackson. Aquí tenemos a Van Gogh, aquí tenemos a Frida Kahlo, que son personas que tenían estas melancolía y que su arte habla por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Bueno, pues esto, ¿no? Son analíticos, son observadores, tienen pensamientos y emociones muy profundas, son creativas, son leales, son comprometidas, son responsables, son detallistas y son sensibles a las necesidades de los demás. Estas son las características del melancólico. Es una persona sumamente analítica, ¿no? Hay otro personaje de los tiburones aquí en México, los tiburones son los empresarios aquí en México, y hay un personaje que se llama Rodrigo, me parece, que tú lo ves y identificas a un melancólico, ¿no? Cuando empieza a analizar los productos, les empieza a buscar los peros y por qué y acá, porque tienen una mente analista buenísima, son observadores, ¿no? Y pueden ver cosas que los demás no ven, ¿no? Y les hacen preguntas muy específicas. Y entonces el melancólico pues es muy observador, muy bueno para la parte de los perfumes, muy limpio, muy pulcro, muy así, ¿no? Y bueno, pues cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿verdad? Me voy a ir con bueno, primero vamos con bueno, sí voy con las áreas de oportunidad, aquí ya te presento los míos, pero ahorita te los digo. Sus áreas de oportunidad, pues, que son demasiado perfeccionistas, ¿no? Que traen una autocrítica excesiva cuando están en su oscuridad, dificultad para superar los errores o decepciones, pueden ser personas sumamente pesimistas, sensibilidad al rechazo o la crítica y tendencia a preocuparse demasiado. A diferencia del sanguíneo, el sanguíneo está preocupado por encajar y porque lo quieran. Este está, este más bien siente que tiene que ser muy bueno en lo que hace para no ser rechazado o criticado. Entonces, él tiene mucho miedo a equivocarse, a ser rechazado, pero por sus acciones. Por eso es muy leal. Miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar a los demás, miedo a perder el afecto y la aprobación. El otro es que me quieran. Este tiene una idea más como de tengo que ser muy bueno y también no tan fácilmente se entrega a los demás. Es muy analítico. Entonces, cuando él tiene un amigo, una amiga, cuidado con que tú le hagas una jugarreta a un melancólico porque en ese momento lo has perdido, porque ellos son demasiado leales, pero también al mismo tiempo no les gusta, ¿no? Que les falle. Entonces, ¿cuáles son las acciones que lo llevan a la neurosis? ¿No? Para que más o menos te ubiques. Pues la autocrítica constante, eh, ellos se critican mucho, son muy exigentes con ellos. Sentimientos frecuentes de culpa, perfeccionismo excesivo, miedo a cometer errores, tendencia a pensar demasiado las cosas, o sea, porque las cosas las quieren hacer tan bien que las piensan y las piensan y las piensan, y también obviamente tienen dificultad para tomar decisiones. Sensibilidad exagerada a la crítica. Como las críticas las toman demasiado a pecho, oh, cuidado con que tú le hagas una crítica a un melancólico. Digo, esto no te lo estoy dando para que vayas con el jefe y si lo identificaste como melancólico, vayas y lo critiques, porque te lo vas a echar encima.
sino más bien para que identifiques cuáles son las cosas que a lo mejor en tu pareja, en tu familia, con tus compañeros, con las personas que te relacionas, te des cuenta que esas personas en específico no les agrada tanto o les cuesta más trabajo digerir, ¿no? Resentimientos, estas personas, estos melancólicos, sí guardan resentimientos. Ahí tenemos a la señora Frida Kahlo, que bueno, si tú escuchas su historia te podrás dar cuenta que es una persona con muchos resentimientos. Tristeza persistente ante las pérdidas, comparación constante a los demás. Esta persona si se compara, tiene muchas expectativas altas de sí mismo y de las personas. Las personas no pueden equivocarse, y tampoco ella. Y bueno, ¿cuáles son las relaciones con los demás? Interpreta los comentarios neutros como crítica. O sea, imagínate, si todavía lo criticas, él lo va a tomar como crítica, pero todavía algunos comentarios que ni siquiera tienen connotación de crítica, él los toma como crítica. Tiende a aislarse y a sentirse herido, sobre todo cuando está en su oscuridad. Guardas resentimientos en silencio. Ahí si tienes una pareja melancólica o estás detectando que tienes una pareja melancólica, te podrás dar cuenta que esa persona te va a decir que sí te perdonó, pero ahí lo trae, y en cualquier momento lo va a sacar. Tiene la dificultad de expresar sus necesidades, espera que los demás comprendan sus sentimientos sin comunicarlos claramente. Ser, son muy exigentes consigo mismo y con las personas cercanas a él. Este es el temperamento melancólico y bueno, pues aquí están los miedos: miedo a equivocarse, miedo a decepcionar, miedo a fracasar, no cumplir con sus ideales. ¿Cómo piensa? Debía hacerlo mejor, seguro me equivoqué, no soy suficiente, los demás lo hacen mejor que yo, si fracaso, decepcionaré a todos. Ese es el... Y bueno, el flemático pues, es un personaje que él más bien es muy neutro, que él trata de no ser percibido ni nada. Y pues sus características de flemático, pues es eso. Es una persona paciente, serena, buen mediador, leal, constante, escucha con atención, evita conflictos innecesarios y es estable emocionalmente. Esas son las luces del flemático. Si tú tienes o eres un flemático, pues esas son sus luces. ¿Cuál es su oscuridad o sus áreas de oportunidad? Puede ser una persona indecisa, también tiene a evitar confrontaciones, es decir, que aquí sí a veces cuando requiere confrontarse, le cuesta mucho trabajo confrontarse, a veces pospone decisiones importantes, puede parecer demasiado conformista, porque sí, a veces tiende a ser conformista, le cuesta mucho salir de su zona de comodidad y puede guardar sentimientos en lugar de expresarlos. Él tampoco expresa fácilmente, tampoco. Es introvertido, ¿te recuerdas que decía que estamos hablando de temperamentos introvertidos? ¿Cómo llega la neurosis? Bueno, pues porque no le gusta entrar en conflictos a costa de todo. Entonces a veces vas a encontrar a la mujer agachona, dijeran en México, pues tal vez era flemática y ella no quería conflictos. Dificultad para tomar decisiones, procrastinación o postergación constante, falta de iniciativa, conformidad excesiva, dependencia que otros decidan, resistencia a los cambios incluso cuando son necesarios, tendencia a ocultar emociones desagradables, acumulación silenciosa de resentimientos y desinterés aparentemente de problemas importantes. Él también guarda resentimiento, pero fíjate que puede perdonar un poco más fácil, porque justifica. Él dice, pues, ¿para qué vamos a hacer una pelea de algo que no? Pero sí lo trae ahí. Relaciones con los demás. Decir, ellos sí dicen sí cuando no quieren decir no. Evitan constantemente conversaciones difíciles. Y por ejemplo, en tu infancia tuviste una mamá flemática y le contaste una situación de abuso sexual, ¿qué crees? Esta persona no va a querer entrar en conflicto. Y vas a decir, es que no me apoyó, no me quiso, pues probablemente era una mujer flemática
o un hombre flemático. Le faltaron tenates. Pues no, a lo mejor no era porque no, porque era flemático y pues le costaba entrar en conversaciones difíciles. Es que no me enseñaron nada de sexualidad, es que él no entra en conflicciones difíciles, permite que otros invadan sus límites, no los ubican bien. Mejor prefiero no tener problemas. Mostrar pasividad ante situaciones injustas, guardan molestias durante mucho tiempo sin expresarlas y parece tranquilo por fuera mientras acumula mucha frustración por dentro. Ahí está la oscuridad. Y bueno, ¿qué pasa con el flemático? En los miedos del flemático. ¿Cuáles son los miedos del flemático? Miedo al conflicto, al rechazo, a la desaprobación, miedo a cometer errores, miedo a perder la estabilidad o comodidad, miedo a enfrentar las situaciones emocionalmente intensas. Vuelvo a decirte, si tuviste un padre, una madre que le contaste un abuso sexual y no hizo nada, probablemente era un flemático. Miedo a asumir responsabilidades que impliquen riesgo. Oye, ¿quieres servir? No, si es, se tiene que hablar en público, ¿no? ¿Para qué? La vaya yo a regar. Mejor que lo haga otro, ¿no? Relaciones interpersonales, ¿no? Y bueno, pues ahí están las verdaderas, ¿no? Y bueno, pensamiento del flemático. ¿Cuáles son los pensamientos del flemático? Mejor no digo nada, no vale la pena discutir, que alguien más lo decida. Después lo hago, prefiero que todo siga igual. O sea, si te das cuenta, piensa totalmente diferente al colérico, al melancólico o al sanguíneo, ¿no? Mejor no digo nada, no vale la pena estar discutiendo, mejor que alguien más lo decida, que más lo haga, después lo hago, prefiero que todo siga igual. O sea, esas son esas mujeres o compañeros que incluso, tú sabes, te están platicando en situaciones bien difíciles en su vida y que tú dices, bueno, pero ¿por qué no le echan ganas al programa? Pues su forma de echarle, ahorita me voy a ir con esta parte de cómo vas a conocer, cómo vas a saber si en estos temperamentos, cómo vas a saber que estás actuando, ¿va? Bueno, entonces me voy de nuevo, vamos a hacer una comparación, comparando cómo actúan a través del miedo. Espérate, el sanguíneo busca aprobación, el colérico busca controlar, el melancólico se critica y se retrae, y el flemático evita y se acomoda. Esos son como actúan frente al miedo, ¿sale? Para que tú ya vayas identificando a tu gente, ¿sale? Bueno, a ver, espérenme tantito. Sí, ahí voy. Frases que suelen reflejar su necesidad principal. El sanguíneo, quiero sentirme querido y aceptado. El colérico, quiero ser respetado y tener el control de mi vida. El melancólico, quiero ser comprendido y valorado profundamente. El flemático, quiero estar en paz y evitar conflictos. Ahí vas identificando quién eres. Una forma sencilla de recordarlos es: el sanguíneo, necesito conexión; el colérico, necesito control y logro; el melancólico, necesito comprensión y perfección; y el flemático, necesito paz y estabilidad. ¿Vale? ¿Y cómo está la comparación en sus miedos? Bueno, el sanguíneo tiene miedo al rechazo, al abandono, a la falta de aceptación; el colérico tiene miedo a la pérdida del control, al fracaso y la debilidad; el melancólico tiene miedo al error, la crítica y a no ser suficiente; el flemático tiene miedo al conflicto, al cambio y a la responsabilidad. La comparación en sus pensamientos: el sanguíneo, me aceptan, me quieren; el colérico, cómo controlo o resuelvo; el melancólico, si me equivoco, soy suficiente; el flemático, cómo evito conflicto o incomodidad. Y bueno, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona el sanguíneo? El sanguíneo es sociable, expresivo, afectuoso, entusiasma y hace facilidad a amigos. Lo que busca es el afecto, la aceptación, la compañía y el reconocimiento. Y sus dificultades, pues es que depende emocionalmente, necesita la aprobación de los demás, tiene miedo al rechazo y tiene relaciones superficiales.
O sea, tiene muchos amigos, pero también no son relaciones muy profundas. El colérico es directo, protector, orientado a resultados, suele tomar la iniciativa. Te recuerdo que estos dos primeros son extrovertidos. Respeto, ¿qué busca? Respeto, influencia, autonomía y logro. ¿Cuáles son sus dificultades frecuentes? Control excesivo, impaciencia crítica y dificultad para mostrar vulnerabilidad. Él no le gusta sentirse débil, no le gusta. Y luego, pues hay compañeros que tienen padres coléricos y dicen, pero ¿por qué mi padre era tan recio? Y la estaba regando y nunca pudo tener la humildad. Pues porque tal vez era colérico, carnal, ¿no? Y aquí la cuestión es que tú encuentres el programa, no que ellos te encuentren a ti. Melancólico, profundo, leal, sensible, selectivo en sus relaciones, prefiere vínculos muy significativos. ¿Cuál es lo que busca? Comprensión, seguridad emocional y autenticidad. ¿Cuáles son sus dificultades frecuentes? Aislamiento, susceptibilidad, resentimiento y expectativas muy altas. Él sí trae expectativas muy altas, eso es lo que le da la torre al pobre melancólico. El flemático es tranquilo, amable, conciliador, buen oyente y busca la armonía. Normalmente, ¿qué busca? Paz, estabilidad, relaciones sin conflicto. Y bueno, preguntas, dificultades frecuentes, pues es que se pasa de pasividad, se pasa de límites, se pasa de que no enfrenta sus problemas y dificultad para expresar su molestia. Y bueno, ¿cómo se imprime el daño? Bueno, te recuerdo que el colérico y el melancólico sí se resienten. Te recuerdo que el sanguíneo y el flemático sí perdonan. Y bueno, ¿cómo se comportan en recuperación? Porque tal va a ser una de las preguntas, ¿no? ¿Cómo me comporto si estoy recuperando? Bueno, ya hablamos de sus luces, de sus sombras, etcétera, etcétera. Y bueno, cómo sé? Bueno, en el sanguíneo. Cuando un sanguíneo trabaja en su recuperación emocional, suele desarrollar esto: mayor estabilidad, capacidad de escuchar más y hablar menos. Te recuerdo que este cuate habla mucho. Entonces, cuando tienes un sanguíneo que empieza a escuchar más y hablar menos, probablemente está trabajando muchas cosas. Relaciones más sanas, menos dependientes. Este sí ya no está preocupado por si su mujer o su pareja lo dejan ir al grupo, él toma ya las decisiones sin miedo a quedarse solo, y si se queda solo ya empieza a depender de un poder superior. Es más responsable, es más constante mediano, a corto, mediano y largo plazo. Acuérdate que este es el niño en juguetería. Apachurraba los botones y se iba con el siguiente juguete porque ya le había aburrido. Y bueno, ya se vuelve más responsable, ya se vuelve más constante, expresión auténtica de sus sentimientos, sin necesidad de llamar la atención, avienta menos terapia a los demás y habla más de sí mismo, y pues su alegría está basada en la paz interior y no solamente en las circunstancias. ¿Cómo es la recuperación de un colérico? Bueno, si tú eres colérico, ya te identificaste colérico y dijiste, sí, yo soy el que me enojo y quiero que las cosas se hagan a mi manera y los otros son chiquitos orejones y lo que le sigue, pues si ya empiezas a tener la capacidad de saber cuándo la estás regando, o sea, saber cuándo puedes aceptar tus capacidades, humildad, tienes empatía, ya empiezas a bajarle un poco más a tu cotorreo de pelear, enojarte y ponerte en plan de control. Ya no quieres llegar y este debería hacer esto y el otro también y aquel igual. Empiezas a tener capacidad de escuchar, más flexibilidad, manejo saludable del enojo. Te enojas con el que te tienes que enojar, al grado que te tienes que enojar y por la razón a la cual te tienes que enojar. No repartes tu enojo con todos los que no te hicieron enojar. Si es así, probablemente ya estés en fase de recuperación o ya estés tocando parte de la recuperación. Liderazgo basado en el servicio y no en el control. Este sí sabe ver el bienestar común más que sus deseos personales. Capacidad para reconocer sus errores y pedir ayuda. Esa es otra, que tienes la capacidad de empezar a decirle a alguien, pues, cómo te sientes, puedo tener la capacidad de ir y buscar un padrino, porque te recuerdo que el colérico no es capaz
de aceptar sus verdades. No le gusta. Él no se equivoca. Es más, todo estaría bien en mi vida si los demás trabajaran en ellos y me hicieran caso, ¿no? Así piensa. El melancólico, ¿cómo es el melancólico? Bueno, ¿cómo se recuperaría el melancólico? Acuérdate que el melancólico es muy exigente. Entonces empezaría a tener aceptación, compasión a sí mismo. No se preocuparía tanto por errores. Sería más flexible con los demás. Sus expectativas se harían menos grandes, más pequeñas. Capacidad de aprender de los errores sin castigarse, expresión sana de sus emociones, mayor confianza en sí mismo. Y bueno, pues, ay, quién sabe qué hice. Vamos que va. Ah, quién sabe qué hice. Ah, ahí está. Creo que está. No sé qué hice. Bueno, equilibra su idealismo y la realidad, deja de ser menos exigente. Y la recuperación del flemático, bueno, pues es más asertivo, es capaz de decir no cuando es no, es capaz de ya poner las cosas en su orden, tiene capacidad de expresar sus necesidades, empieza a identificarlas, ya no nomás son las necesidades de los demás para no tener problema, seguridad en la toma de sus decisiones, disponibilidad para enfrentar conflictos de manera saludable, mayor responsabilidad y compromiso con sus objetivos. Empieza a ver cuál. Entonces, cuando están emocionalmente sanos, ¿qué pasa? El sanguíneo aporta más alegría y entusiasmo y cercanía. El colérico aporta más liderazgo, protección y decisión. El melancólico aporta más sensibilidad y lealtad. El flemático aporta más estabilidad, paciencia y conciliación. Esos son los temperamentos del día de hoy, compañeros. Y bueno, pues como ya casi me pasé, bueno, ya me pasé. Te recuerdo que, bueno, estos cuatro temperamentos los tenemos muchos de nosotros, dos o tres de manera predominante. Y bueno, cuando hay mezclas, pues ya nada más es ver cómo se mezclan. Y bueno, pues ese es otro tema, porque realmente son 64 combinaciones. Ay, creo que quién sabe qué estoy haciendo. Ya, hay 64 combinaciones. Y cuando son 64 combinaciones, pues ya te podrás imaginar el cotorreo, ¿no? Entonces, bueno, espero que no haya sido demasiada información. A mí se me hizo bastante interesante. Ya no, en algún momento habíamos sacado este tema aquí de los temperamentos. Este, les había llamado la atención porque pues, es un tema eh, que pudiera ayudarme con mis relaciones humanas. De hecho, también dependiendo de mi temperamento, pues son mis acciones hasta en el manejo. Hay libros muy específicos como el Timberlake, me parece que se llama, no sé si se apellida el autor, y en el Timberlake habla como incluso, cómo escribe, por ejemplo, en escritura, ¿no? El sanguíneo, te recuerdo, es un niño juguetón, entonces escribe, además ni escribe en la escuela, él dibuja y sus cuadernos son hasta parecen así como acordeones, ¿no? De que como es juguetón, pues no es cuidadoso, ¿no? El colérico, lo ponen a escribir y ese caso, pero pues obviamente conforme pasa el tiempo, él va a escribir poco y nomás lo más importante, ¿no? El melancólico es excelente para escribir. Muy bueno para ver ortografía, hacer una letra muy bonita, muy bien presentable. Es el que va a tener su cuaderno con colorcitos y mapas conceptuales muy bien hechos y todo, porque pues es muy mental. El flemático, pues ese cuate pues casi ni va a escribir, ¿no? Pero sí escribe, no tiene tan mala caligrafía. Y bueno, pues así también podemos hablar de la parte de cómo maneja un sanguíneo, pues un sanguíneo pues va a altas velocidades, no es cuidadoso con su auto, le gustan los autos llamativos, entre más llamativos mejor, que sean colores amarillos, es bastante expresivo, es buen vendedor, eh, normalmente no es muy cuidadoso con su auto, ¿no? Y corre mucho, es algún responsable. En la parte, maneja mucho la euforia,
el sanguíneo, cómo sería el colérico. Pues el colérico es un auto más sobrio, le gusta rápido, es muy bueno para manejar, muy bueno. De hecho, tú puedes identificar un colérico porque manejan muy bien los coléricos, pero no manejan como el melancólico. El melancólico es muy prudente. El colérico maneja muy rápido, pero es muy bueno y anda mentando madres, ¿verdad? En el trayecto, el colérico. Y el flemático normalmente no maneja, él prefiere que la otra persona lo haga. Ese es el comportamiento. Y entonces así nos vamos en las áreas de la jardinería, en el carro, en el niño. De hecho, hay un video que se me hizo muy chistoso. Ahorita lo busco, si lo puedo mandar. Hay un video que se me hizo muy chistoso porque el comportamiento es completamente diferente. Y bueno, ahí me voy a quedar, compañeros. Ya muchos ya se fueron. Este tema a mí me gusta, pero muchos no. Pues lo entiendo, porque pues yo sé que no tiene que ver con recuperación. Pero yo siento que sí, porque cuando entendemos esto, entendemos que hay una, de por sí, entendemos que dentro de los programas de Alcohólicos Anónimos, aquí tenemos muchas ideologías, aquí podemos creer en un poder superior, como cada quien lo conciba. Hay quien cree en Huitzilopochtli y está bien, si estás practicando el programa. Aquí hemos tenido compañeros que han tenido bastantes ideologías muy diferentes y sin embargo han dejado de beber, de drogarse o de estar con su neurosis. Y esto que te acabo de platicar es un modelo. Es un modelo que me permite más o menos identificar mis características para yo saber por qué soy así, por qué me resiento, por qué no me resiento, o qué es lo que estoy buscando. Y ya nada más es cuestión de unarlo al cuarto paso, ¿no? Al cuarto paso, vuelvo a decirte lo mismo, ¿no? El carácter no solamente, digo, la personalidad no solamente se conforma del temperamento, también se conforma del carácter y de los introyectos que nos metieron. Entonces, imagínate, si tú eres una persona melancólica y tienes ciertas creencias, pues cómo te vas a comportar. Entonces, el trabajo de este tema es entender que todas las personas tenemos características diferentes, pero ya vieron que tienes luces y sombras y ya viste que tienes muchas potencialidades y que tal vez con este tema ya así desarrollado, yo lo he hablado con otra forma de decirte, mira, hay luces y sombras, ¿no? ¿Qué temas a las luces? Pues aquí ya podrías identificar más o menos qué es lo que te está dando la tita por ahí. Y bueno, pues yo quedo atenta, compañeros, si alguien quiere hacer una pregunta, comentario. En esta ocasión, pues no fue intencional. Yo normalmente siempre espero la junta como ustedes con el orador. Y tenemos un super orador, un servidor de 24 horas, pero tuvo una cuestión de fuerza mayor y entendemos, comprendemos. Y bueno, pues yo sigo con temas pendientes. Uno de ellos es neurosis y el otro tema es servicio, que también son temas muy bonitos. Bueno, a mí me gustó mucho el tema del servicio penal, lo desarrollé, se me hizo muy interesante y te puede llevar a muchas reflexiones, pero pues hicimos votaciones, ¿no? Y las votaciones fue, querían conocer el temperamento, entonces, pues aprovechando, habían 21 manitas levantadas, estamos de 118 personas, pero yo sé que si tienes alguna duda, lo volvemos a intentar y volvemos a hacer las cosas. Ustedes díganme, yo hago caso. Bueno,